Sin el menor crujido, los pesados portones se abrieron de par en par. Clara dio un paso al frente y su vestido blanco acarició el mármol, un roce tan leve como un aliento. A su alrededor reinaba el silencio, roto únicamente por el eco lejano de los latidos de su propio corazón. Los guardias la observaban desde las sombras, pero su mirada no vaciló. Más allá, tras unas puertas de marcos dorados, la esperaba el hombre al que su padre la había vendido. Un desconocido, un jeque. Pero Clara no había venido a rendirse. Clara Ramos nunca había creído en los cuentos de hadas. Creció viendo a su madre fregar suelos hasta que le sangraban las manos, mientras su padre desaparecía durante días persiguiendo deudas e ilusiones. Cuando Evelyn cayó enferma, Clara dejó el instituto para cuidarla, trabajando hasta tarde en la tasca, sobreviviendo a base de propinas y rezos, pero los rezos no pagaban las facturas del hospital. Y cuando su padre regresó, no trajo ayuda. Trajo un trato. Un contrato, dijo, depositando un sobre pesado sobre la mesa. Es poderoso, respetado, se encargará de todo. ¿Él? Preguntó Clara con la voz hueca. El jeque Karim al-Rami. Clara quiso gritar, huir, pero Evelyn, frágil y consumiéndose, le tomó la mano y susurró: a veces sobrevivimos renunciando a lo que más amamos. Así que Clara fue. Esta es la historia de cómo fue prometida como si fuera una propiedad, y se convirtió en la única mujer que hizo que un rey rompiera sus propias reglas. Pero no tenía ni idea de lo que le esperaba detrás de aquellas puertas doradas. Clara Ramos conocía cada grieta de las aceras de Puente Gris. En ese pequeño pueblo descolorido por el sol, había aprendido a estirar cada euro, a fingir una sonrisa y a mentirle a su madre sobre lo llena que estaba realmente la nevera. Tenía 17 años cuando llegó el diagnóstico de Evelyn. Fase 3, y las facturas empezaron a apilarse como ladrillos en un muro sin puerta. Hizo turnos dobles, se saltó comidas, se negó a llorar. Clara no creía en romperse, creía en aguantar, pero cuando su padre, Ricardo, regresó tras casi 2 años de silencio, sintió que algo se derrumbaba en su interior. Se sentó a la mesa desconchada de la cocina como si nada. Su traje estaba arrugado, sus ojos se movían nerviosos. «Hay un hombre», empezó, evitando la mirada de Clara. «Un jeque. Se ofrece a pagarlo todo. La deuda, los tratamientos, todo». Clara se cruzó de brazos. «¿Cuál es el truco?» «Quiere una esposa». Ella se rió. Luego se detuvo. «¿Hablas en serio?» Él deslizó un sobre sellado por la mesa. El lacre llevaba un símbolo que no reconoció. 2 espadas bajo una media luna. «Karim al-Rami», dijo en voz baja, «te ha elegido a ti». Clara se levantó tan rápido que la silla arañó el suelo. «Ni siquiera me conoce». «No lo necesita», dijo Ricardo. «Esto no tiene que ver con el amor. Es una cuestión de honor. Allí estarás segura. Serás una mujer respetada, poseída», susurró Clara. Aquella noche se sentó junto a su madre, que estaba demasiado débil para incorporarse. Evelyn extendió sus dedos temblorosos, acariciando la mejilla de Clara. «Tu padre es un necio», dijo, con una voz apenas audible. «Pero tú eres más fuerte que nosotros dos. No quiero esto para ti, pero si vas, no dejes que te quiten el fuego que llevas dentro». A la mañana siguiente llegó un coche negro. El conductor hablaba con palabras secas y nunca la miró a los ojos. Clara solo metió en la maleta lo importante: la foto de su madre, un cuaderno de poemas y una bufanda roja que Evelyn había cosido a mano. Mientras el coche se alejaba, Puente Gris desapareció a sus espaldas como un sueño que nunca llegó a cumplirse. No era una princesa y no tenía miedo. Pero en lo más profundo de su ser, algo se quebró, porque por primera vez Clara Ramos ya no se pertenecía a sí misma, y fue en ese instante cuando todo empezó a desmoronarse.
Clara siempre había imaginado la libertad como un cielo ancho, un lugar lejos de deudas, obligaciones y los techos bajos de un pueblo pequeño. Su sueño secreto era terminar sus estudios, escribir historias, quizás incluso viajar. Solo ella y su madre, en algún lugar con ventanas abiertas y mañanas tranquilas. Ese sueño se hizo añicos en el momento en que bajó del jet privado y se adentró en el calor sofocante de Dar Rahim. La ciudad era una joya enterrada en oro del desierto. Todo brillaba, desde las puertas del palacio hasta las calles pavimentadas con piedra importada de Italia. Pero ninguna belleza podía distraer a Clara de lo que significaba. No era una invitada, era una ofrenda. El palacio se alzaba sobre ella como algo salido de un mito. Largos pasillos de silencio, ojos que observaban, guardias en cada arco. Fue escoltada sin una palabra, sus botas resonando en suelos tan pulidos que podía ver el miedo en su propio reflejo. Su habitación era más grande que la tasca en la que solía trabajar. Una cama cubierta de lino blanco, cortinas de seda, un tocador con adornos de oro. Era precioso y frío, demasiado perfecto. Una jaula pintada de lujo. Miró por la ventana. No se veían verjas ni caminos visibles, solo arena extendiéndose sin fin hasta el horizonte. Cuando llamaron a la puerta, no fue un golpe fuerte, solo deliberado. Dos sirvientas entraron con la mirada baja, preparando un vestido azul oscuro y un velo. «El jeque solicita su presencia», dijo una de ellas, casi disculpándose. Clara no hizo preguntas. Se vistió en silencio, recogiéndose el pelo con la bufanda de Evelyn bajo el velo. El salón donde esperaba Karim parecía una sala del trono. Techos abovedados, suelos de mosaico, una larga alfombra que conducía a un hombre vestido de negro y oro, el jeque Karim al-Rami. No se levantó, simplemente la miró, como un hombre que estudia un cuadro. «Es usted más joven de lo que esperaba», dijo finalmente. «Y usted es exactamente lo que yo esperaba», replicó ella, con voz firme. Él enarcó una ceja, ligeramente divertido. «Me dijeron que era audaz». «No estoy aquí para impresionarle», respondió Clara. «Usted no está aquí por elección», dijo él, levantándose lentamente. Caminó hacia ella, sin prisa, sin amenazar, pero con el tipo de control que hizo que su espalda se enderezara. Cuando se detuvo a unos metros, la habitación pareció más pequeña. «He honrado la petición de su padre», dijo. «No soy un hombre cruel, señorita Ramos, pero espero lealtad y silencio». Los puños de Clara se cerraron a sus costados. «Ya he renunciado a todo. No renunciaré a quien soy». Karim inclinó la cabeza. «Ya veremos». Aquella noche, Clara se sentó en el borde de la cama, todavía vestida de seda, pero sintiéndose sin piel. El sueño se había ido. El futuro ya no era suyo. Y mientras el palacio se sumía en el silencio a su alrededor, una única verdad se instaló en ella. Había sido intercambiada y ahora tenía que sobrevivir. En el palacio no había relojes, ni ruido de tráfico, ni el ritmo familiar de la vida. Los días se fundían unos con otros, como el calor que se eleva de la arena del desierto. Clara perdió la noción del tiempo en una semana. No era maltratada, ni cadenas, ni gritos, ni crueldad visible. Pero el silencio podía herir más profundamente que los puños. Era observada, escoltada, gestionada. A donde quiera que iba, una figura la seguía unos pasos por detrás. Las miradas nunca se encontraban con la suya. Las palabras solo se intercambiaban cuando era necesario. El personal la llamaba Lady Ramos, pero la trataba como un objeto de cristal, valioso, frágil y nunca visto del todo. Intentó escribir en su cuaderno, pero las palabras no salían. Las historias que solía imaginar se evaporaban bajo el peso de esta extraña jaula dorada. Y Karim estaba en todas partes y en ninguna. A veces lo veía desde el otro lado del patio, dando instrucciones a los guardias.
hablando con oficiales en un árabe susurrante. Otras veces se cruzaba con él en el pasillo. Él asentía cortésmente, frío e ilegible, como si fueran conocidos lejanos en lugar de dos personas unidas por un contrato que ninguno de los dos eligió. Una vez la invitó a cenar. La habitación estaba iluminada con velas. La comida era exquisita, pero no se pronunció ni una sola palabra personal. Se sentía como estar sentada frente a una estatua tallada en terciopelo y acero. Volvió a su habitación esa noche y lloró por primera vez. Sin ruido, sin dramatismo, solo lágrimas silenciosas sobre almohadas bordadas, duelo por el deterioro de su madre, rabia por la cobardía de su padre, pero sobre todo, duelo por sí misma, por la chica que solía ser, por la mujer en la que no sabía cómo convertirse. En la 9ª noche intentó irse. Llevando la túnica de una sirvienta y un velo para ocultar su rostro, Clara se escabulló por el ala este, memorizando las rotaciones de los guardias como piezas en un tablero de ajedrez. Llegó a las puertas exteriores, cerradas, pero aún no con llave, y puso la mano en el pestillo. «No lo hagas», dijo una voz a sus espaldas. Se giró. Era Karim, sin guardias, sin gritos, solo él, de pie en las sombras, su voz baja y cansada. «¿Crees que te obligaría a quedarte?», preguntó. La voz de Clara se quebró. «Ya lo hiciste». Él dio un paso más cerca. «¿Crees que yo quería este acuerdo?». Ella se mantuvo firme. «Entonces, ¿por qué aceptarlo?». Un instante de silencio. Él miró hacia otro lado. «Porque a veces nos enterramos en el deber para no sentir absolutamente nada». Ella parpadeó. Algo cambió en su tono, algo herido. Se hizo a un lado, señalando hacia las puertas. «Vete. Si de verdad quieres irte, no te detendré». Clara dudó. Su corazón gritaba «corre», pero sus piernas no se movían. Él la observaba, callado, sin esperar nada. Ella se apartó de la puerta y volvió a entrar. Aquella noche no durmió. Se sentó en el alféizar de la ventana, con la bufanda de Evelyn en las manos, mirando las tormentas de arena que avanzaban sobre las dunas. El desierto parecía un mar en rebelión, feroz e implacable. Susurró a la oscuridad: «Ya no sé quién soy». Y en algún lugar, a lo lejos en el silencio, sintió como si el mundo le respondiera: «Él tampoco». ¿Alguna vez has sentido que tu voz no importaba, como si estuvieras presente, pero fueras invisible? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, el simple acto de ser escuchado puede ser el comienzo de la sanación, para ti y para alguien más que también se está rompiendo en silencio. La tormenta llegó sin avisar. A última hora de la tarde, el cielo había adquirido un enfermizo tono amarillo. Los sirvientes se apresuraron a cerrar las contraventanas mientras el viento empezaba a aullar como un animal herido. La arena golpeaba el cristal como puños furiosos. El palacio se convirtió en una fortaleza contra la naturaleza, pero dentro, Clara no podía respirar. Las tormentas siempre la habían inquietado. De niña solía esconderse en el armario mientras su madre tarareaba nanas justo al otro lado de la puerta. Pero ahora, Evelyn estaba a miles de kilómetros de distancia y Clara no tenía dónde esconderse. Caminó por la habitación como un animal enjaulado hasta que finalmente, descalza y sin aliento, salió al pasillo. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse quieta. Su corazón retumbaba más fuerte que la tormenta de fuera. Deambuló hacia el ala oeste y se detuvo frente a una puerta en la que no se había fijado antes. Estaba ligeramente entreabierta. Dentro, la habitación estaba débilmente iluminada por una única lámpara de aceite. Libros forraban las paredes, alfombras cubrían el suelo y un sofá bajo se encontraba bajo unas vidrieras. Un santuario silencioso. Karim estaba allí de pie junto a la ventana, con el rostro vuelto hacia la tormenta. Clara se quedó helada. Él no se giró. «Tú también las odias», dijo suavemente. «Las tormentas». Ella asintió antes de darse cuenta de que no podía verla.
Me recuerdan que soy pequeña. Él miró por encima del hombro. Su expresión era más suave de lo que nunca la había visto. A mí también. Un silencio se instaló entre ellos. No hostil, no frío, simplemente tranquilo. El tipo de silencio que llena una habitación de cosas no dichas, señaló el sofá. Puedes esperar aquí, es más seguro. Clara entró lentamente, envolviéndose con la bufanda de Evelyn alrededor de los hombros. Se sentó, con los brazos cruzados, respirando a través del miedo. Karim no se sentó. Simplemente se quedó junto a la ventana, observando el viento. Luego, sin mirarla, dijo: «Estuve prometido una vez, antes de todo esto. Se fue cuando las cosas se pusieron difíciles». Clara no respondió, pero su mirada se suavizó. Una larga pausa. «Nunca la culpé», añadió. «Pero no he confiado en nadie desde entonces». Se sentaron en silencio, la tormenta fuera, las confesiones dentro. Por primera vez, Clara no se sintió observada. Se sintió vista. No sabía si era perdón o un comienzo, pero cuando sus miradas finalmente se encontraron, se susurró a sí misma: «No sé si esto es real, pero por primera vez quiero intentarlo». A la mañana siguiente de la tormenta, el palacio se sentía diferente. Clara caminó por el jardín por primera vez sin una escolta siguiéndola. El aire olía a jazmín y a polvo. Una joven sirvienta pasó y le ofreció una sonrisa silenciosa, algo que no había sucedido antes. En el almuerzo, Karim no estaba sentado a la cabecera de la mesa como de costumbre. En su lugar, esperaba cerca de la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. «Hice que te enviaran el desayuno a tu habitación», dijo sin volverse. «No lo tocaste». «No como cuando no duermo», replicó Clara, «y no duermo cuando me vigilan». Él la miró, luego asintió una vez. «No más guardias, a menos que tú lo pidas». Esa simple frase abrió una grieta en su interior. Todavía no era confianza, pero ya no era miedo. Durante los días siguientes, algo cambió entre ellos. Karim comenzó a acompañarla para el té de la tarde, no en la sala del trono, sino en el jardín. Hacía preguntas sobre su pueblo, sus libros favoritos, la risa de su madre. Nunca la tocó, ni una sola vez, pero escuchaba. Una tarde, ella leyó un poema en voz alta. Su expresión no cambió, pero cuando apartó la vista, vio que su mano se cerraba en un puño, como si intentara contener algo. Las noches se volvieron más tranquilas, más seguras. En la biblioteca jugaban al ajedrez. En el patio observaban las estrellas. Se sorprendió a sí misma riendo una vez. Él también. Por un momento, no eran el jeque Karim y Clara Ramos. Eran solo dos personas de mundos diferentes tratando de compartir el mismo aire. Pero incluso, mientras bajaba la guardia, una pregunta la atormentaba. ¿Qué pasará cuando los muros vuelvan a levantarse? Y entonces desapareció, sin previo aviso, sin explicación. Durante 3 días no lo vio, ni en los pasillos, ni en las comidas, ni siquiera un mensaje. El viejo miedo regresó como un fantasma arrastrando cadenas. Clara intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que estaba ocupado, que no le importaba, pero sus manos temblaban cada vez que se abría la puerta, esperando que fuera él. En la 4ª noche apareció en su puerta. Su traje estaba arrugado, sus ojos rojos. Ella retrocedió. «¿Qué ha pasado?», no respondió de inmediato. Solo la miró, como si ella fuera la pregunta y la respuesta. Estaba en reuniones. «Sobre el futuro». «¿Qué tipo de futuro?», preguntó ella. Karim tragó saliva. «El tipo en el que los sentimientos estorban». Ahí estaba, el muro. Se estaba retrayendo de nuevo, protegiéndose. Clara se apartó. «¿Así que ahora soy un problema que hay que resolver?». «No», dijo él dando un paso adelante. «Eres lo primero en años que me hace sentir como un hombre, y no como un nombre». Ella se enfrentó a él de nuevo con voz baja. «Entonces, compórtate como tal. No desaparezcas cuando se ponga difícil». Su mandíbula se tensó. «No entiendes lo que está en juego. Y tú no entiendes lo que se siente al estar atada con una correa hecha de silencio».
Las palabras los golpearon a ambos como un trueno. Karim retrocedió, dividido. «Quiero elegirte a ti», dijo, «pero nunca me enseñaron cómo». El corazón de Clara dolía con una verdad que no quería decir en voz alta. Tal vez nunca lo aprendería. Pero antes de que pudiera hablar, el teléfono en su bolsillo vibró. Miró la pantalla y su rostro cambió. «Mañana hay un evento. Visitantes de alto rango. Serás presentada públicamente». «¿Presentada?», preguntó ella, el frío volviendo a su voz. «Como mi prometida». Hizo una pausa. Luego añadió más suave. «Si es lo que quieres». Clara no respondió, pero esa noche se quedó despierta mirando al techo, preguntándose ¿y si ella era suficiente para él? Y él simplemente no sabía cómo decirlo. La noche de la gala llegó como una tormenta que se gesta lentamente. El palacio resplandecía bajo la luz de las velas. Dignatarios extranjeros, enviados reales y poderosos hombres de negocios llenaban el gran salón. La música sonaba suavemente bajo el murmullo de las negociaciones y las copas de champán. Clara estaba en lo alto de la escalera, envuelta en seda esmeralda. La misma sirvienta que una vez había evitado su mirada, ahora se inclinaba con respeto. Odiaba el vestido, no porque no fuera hermoso, sino porque no era suyo. Karim estaba junto a la fuente de mármol en el centro de la sala, hablando en un francés fluido con un magnate del petróleo de Marsella. Estaba sereno, controlado, intocable. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella a través de la multitud, algo parpadeó. No posesión, no poder, algo que se parecía mucho a la duda. Un hombre se le acercó, bien vestido, apuesto, demasiado pulido. «Lady Ramos», dijo con una sonrisa burlona. «Se le ve muy bien». Ella forzó una sonrisa. «He oído que el jeque guarda sus tesoros bajo llave. Me pregunto si se da cuenta de lo fácil que se le escurren entre los dedos». Antes de que pudiera responder, Karim apareció de repente. Su mano se cerró alrededor de la de ella. No con brusquedad, sino con firmeza, y sin una palabra, la apartó de la multitud, subiendo las escaleras, pasando a los músicos, a través del pasillo lateral y hacia un balcón con vistas al desierto. Clara se soltó la mano de un tirón. «No tenías derecho». Él se volvió hacia ella frustrado. «Te estaba faltando al respeto». «No», replicó ella, «me estabas exhibiendo y luego actuando como si te perteneciera en el momento en que alguien más miraba». Karim se acercó. «Yo no estaba...» «Sí, lo estabas», le interrumpió. «Y no seré tu símbolo, Karim, ni tu gesto de reforma, ni tu prometida trofeo». Él se pasó una mano por el pelo. «No entiendes en lo que he tenido que convertirme». «Entonces, explícamelo», dijo ella, con lágrimas quemándole los ojos, «porque lo único que veo es a un hombre demasiado asustado para sentir algo real». Él permaneció en silencio. El viento soplaba desde el desierto. El silencio entre ellos crepitaba como ramas secas. Entonces, finalmente en voz baja dijo: «Tengo miedo». Clara parpadeó. «Fui criado para creer que el control era seguridad, que las emociones eran grietas en los cimientos, pero contigo». La miró, con los ojos en carne viva. «Haces que quiera perder el control». Se le cortó la respiración. «Te aparté porque no creía merecer lo que sentía. Desaparecí porque estaba aterrorizado de que vieras al niño debajo de todo este poder y te fueras como todos los demás». Ella se acercó. «Lo vi y me quedé». La voz de Karim se rompió. «Te quiero aquí, no como una propiedad, no por tratados de paz, sino porque cuando te miro, veo la vida que nunca creí que podría tener». Extendió la mano hacia ella, lento e inseguro. Clara no se movió. «Esta vez», dijo él, «me quedo». Sus labios se encontraron, sin fuego, sin prisa, solo dos personas desentrañando todo lo que se les había enseñado a reprimir. Sin tronos, sin contratos, solo elección. Y esta vez, ambos eligieron. Pasaron las semanas. El palacio ya no parecía un mausoleo de oro. Las ventanas permanecían abiertas.
Las risas resonaban en los pasillos. Y Karim cambió. No de golpe, sino en la forma en que escuchaba ahora, no solo a Clara, sino a sus consejeros, a los jardineros, a los niños que visitaban la clínica del palacio que ella ayudó a reabrir. Ya no caminaba por delante de todos, caminaba a su lado. Canceló acuerdos comerciales que una vez habían silenciado a pueblos enteros. Abrió nuevas becas para niñas en provincias rurales. Rescindió códigos de vestimenta que habían mantenido ocultas a las mujeres. Pequeños cambios, decían algunos, pero para Clara eran cambios tectónicos. Ella nunca pidió poder, pero al amarla, Karim había encontrado algo más fuerte que el legado. Un propósito. Una tarde caminaba por el mercado de Dar Rahim, sin vigilancia, con su bufanda roja atada holgadamente alrededor del pelo. Una mujer le tocó suavemente el brazo. ¿Es usted la que lo cambió? Clara sonrió. No, él eligió cambiar. Yo solo me quedé el tiempo suficiente para verlo. Más tarde esa noche, Karim se unió a ella en el balcón, descalzo, con 2 tazas de té a la menta en la mano. «Todavía me asustas», admitió, sentándose a su lado. «Bien», dijo ella, apoyándose en él. «Te mantiene humano». Las estrellas se extendían sobre las dunas, sin tronos, sin ruido. Solo 2 corazones que habían aprendido, a través del fuego y el silencio, que el amor no rescata, revela. Karim había creído una vez que el poder se medía en obediencia. Ahora entendía. El verdadero poder está en la rendición, en confiar, en crecer, en elegir el amor incluso cuando te aterroriza. Especialmente entonces. Quizás tú también has estado ahí. Quizás has amado a alguien que no sabía cómo corresponder. O quizás has sido tú el que tenía miedo de sentir, de confiar, de dejar que alguien te viera de verdad. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, compártelo en los comentarios. A veces, tus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Y si crees que el amor de verdad, no siempre es fácil, pero siempre vale la pena el riesgo. Entonces deja un like y no te olvides de suscribirte, porque aquí creemos en las segundas oportunidades, creemos en las historias que sanan, y creemos que incluso los corazones más duros pueden aprender a abrirse si alguien es lo suficientemente valiente como para quedarse. Más historias como esta están en camino, y quién sabe, quizás la próxima se parezca un poco a la tuya.